Hola, el seminario de hoy trata sobre el hipercortisolismo. Los integrantes del grupo son Aya Lawar, Catalina Espinosa, María Almar Moya, María Isabel Zúñiga y mi persona, Angelina World. El hipercortisolismo es una condición endocrina caracterizada por un exceso de cortisol en el cuerpo. Este trastorno complejo y potencialmente mortal se debe a la exposición prolongada a niveles elevados de glucocorticoides. El cortisol es una hormona que participa en la respuesta al estrés y en la regulación del metabolismo, pero su exceso puede llevar a una variedad de complicaciones. El cortisol normalmente se libera siguiendo un ritmo circadiano desde las glándulas suprarrenales, con una producción diaria que oscila entre 7 y 10 miligramos, alcanzando su pico de secreción entre las 6 y 9 de la mañana y su nivel más bajo sería entre las 8 de la noche y las 2 de la mañana. La incidencia de este síndrome es de aproximadamente 1.8 a 3.2 casos por millón de habitantes cada año. Nuestro objetivo hoy es explorar los mecanismos fisiopatológicos del hipercortisolismo, correlacionar sus manifestaciones clínicas con las alteraciones en la producción del cortisol y evaluar las estrategias diagnósticas y terapéuticas para mejorar el manejo de este complejo trastorno. Ahora bien, primeramente vamos a tener que el eje bajo condiciones fisiológicas va a funcionar de forma tal que bajo ciertos estímulos el hipotálamo va a liberar la hormona liberadora de corticotropina, que posteriormente va a actuar sobre la adenohipófisis para liberar la corticotropina, quien va a actuar en la capa fascicular de la corteza de la glándula suprarrenal para activar una vía de señalización acoplada a proteínas G para activar la PKA, que posteriormente nos va a ayudar a sintetizar el cortisol. Cuando los niveles del cortisol en sangre son los debidos o los requeridos por el cuerpo, este va a ejercer un retrocontrol negativo sobre la hipófisis y el hipotálamo para disminuir los niveles de corticotropina y la hormona liberadora de corticotropina. El cortisol cumple múltiples funciones, pero entre ellas la más importante está estimular a nivel hepático la síntesis de glucosa y glucógeno, ya que va a regular la glucosa en sangre. Para lograr esto, principalmente va a estimular la lipólisis en el tejido adiposo para utilizar el glicerol como sustrato o bien incluso degradar el tejido muscular para utilizar los aminoácidos en este proceso también. Como otra de sus funciones, también tiene actividades inmunosupresoras. Primeramente, se nos va a presentar más comúnmente el hipercortisolismo causado por consumo de glucocorticoides, más comúnmente utilizado para el trato de enfermedades crónicas. Lo que va a suceder es que cuando hay dosis mucho más altas de lo que suele producir el cuerpo, los receptores de glucocorticoides van a llegar a saturarse. El problema con esto es que estos receptores eventualmente van a llegar a tener polimorfismos y esto puede llevar a una alteración en la sensibilidad a los glucocorticoides, ya sea exógenos o incluso endógenos. Posteriormente vamos a tener el hipercortisolismo dependiente de corticotropina o bien la enfermedad de Cushing, que más comúnmente va a consistir en un adenoma secretor de corticotropina. Este va a aumentar la expresión de genes de propiomelanocortina, que lo que va a realizar es una proliferación de células corticotrofas y como consecuencia se va a producir de una forma exagerada la corticotropina. Esta no obedece al eje de forma tal que los niveles de cortisol sumamente altos no van a surgir ningún efecto en la actividad secretora de corticotropina y se va a seguir secretando. Por último, tenemos el hipercortisolismo independiente de corticotropina, donde vamos a tener múltiples causas. Sin embargo, la más común va a ser un adenoma adrenocortical, es decir, se va a localizar en la glándula suprarrenal. Este va a causar múltiples mutaciones en varios genes. Sin embargo, uno en específico va a ser el gen PRKACA, que va a producir una activación independiente de la PKA y como consecuencia se va a producir de forma independiente mucho cortisol. Este nuevamente no obedece al eje, es decir, la hormona liberadora de corticotropina y la corticotropina se van a encontrar suprimidas. Sin embargo, el cortisol se va a seguir secretando y va a seguir en exceso. Ahora vamos a abarcar lo que serían las manifestaciones clínicas que se pueden categorizar en los siguientes sistemas. Primero, en el ámbito reproductivo, específicamente en los hombres, puede haber disminución de la fertilidad, así como disminución del líbido y disfunción eréctil debido a las alteraciones de los niveles hormonales. En cuanto a las mujeres, usualmente los signos son un poco más evidentes. Algunas de las mujeres experimentan alteraciones menstruales y en algunos tipos de Cushing, donde hay exceso de andrógenos, pueden provocar hirsutismo, generalmente leve y localizado en el rostro, específicamente en las patillas, labio superior y debajo del mentón, así como piel grasa y acné, y virilización, que esto incluye alopecia temporal, voz grave y características corporales masculinas, entre otras. Desde un punto de vista dermatológico pueden presentarse estrías púrpuras o violáceas, especialmente en áreas con mayor tejido adiposo como el abdomen, los muslos y los senos. También puede haber atrofia cutánea y equimosis, y en algunos tipos de hipercortisolismo productores de STH puede haber hiperpigmentación, especialmente y más característicamente en los pliegues cutáneos y en la mucosa bucal. En cuanto a lo metabólico, este se asocia a la obesidad central, usualmente por una acumulación de grasa a nivel de tronco, región supraclavicular, así como en el rostro, también llamado cara de luna llena, y en el cuello ojiva dorsal.
También se reporta usualmente una resistencia a la insulina que puede llevar a una diabetes mellitus tipo 2. En este ámbito, los pacientes con hipercortisolismo dependientes de ACTH usualmente presentan hipertensión arterial. Esto, junto con una mayor predisposición a dislipidemias, pueden elevar el riesgo a presentar enfermedades cardiovasculares. En las manifestaciones musculoesqueléticas, estas incluyen osteoporosis, que aumentan el riesgo de fracturas, así como debilidad muscular, específicamente en músculos proximales, debido a la atrofia muscular. En el ámbito neuropsiquiátrico, los pacientes pueden presentar alteraciones del estado de ánimo, así como el humor, y pueden generar problemas cognitivos, específicamente dificultades en la memoria y en la concentración. Bueno, finalmente, en este ámbito, los pacientes tienen una mayor susceptibilidad a infecciones debido a una supresión de la función del sistema inmunológico. Sin embargo, sí es importante notar que hay una mayor prevalencia para infecciones fúngicas cutáneas. Por último, es importante mencionar que las manifestaciones van a depender por el paciente y también de si es un hipercortisolismo exógeno o endógeno. Usualmente los exógenos suelen ser un poco más sutiles porque dependen o son influenciados por la dosis y el tiempo o la duración del tratamiento con glucocorticoides, mientras que los endógenos son un poco más rápidos y van a variar dependiendo de la causa, pero esto no es una diferenciación absoluta, por lo que un diagnóstico precoz y completo es esencial para un manejo de esta patología, lo cual nuestra compañera Mar va a profundizar más. El diagnóstico debe comenzar con una historia clínica realizada de la manera correcta, indagando posibles causas exógenas que pueden dar lugar a la aparición del hipercortisolismo, como lo es el consumo exógeno de glucocorticoides. Para confirmar la patología sí es necesario realizar estudios hormonales, como lo son la medición de cortisol libre en orina, la prueba de supresión con 1 miligramo de dexametasona, la prueba de medición de cortisol salival a la medianoche y la prueba de medición de ACTH a nivel plasmático. En lo que es el tratamiento tiene como fin controlar el hipercortisolismo. Existen diferentes alternativas para el tratamiento de esta patología, como lo es el tratamiento quirúrgico. Cuando la enfermedad tiene una causa que se puede solucionar de esta manera. Para pacientes en donde la cirugía no funciona o se rechaza desde un inicio, se recomienda el uso de diferentes fármacos como el osilodrostat vía oral cada 12 horas o el ketoconazol cada 6 horas. También se está utilizando fármacos como la metilapona, el mitotano y el letomidato. Los pacientes que reciben tratamiento adecuado para el hipercortisolismo llegan a desarrollar en la mayoría de los casos el síndrome de supresión del cortisol, aunque reciban corticosteroides por la insuficiencia suprarrenal. También es necesario reconocer que las personas afectadas con hipercortisolismo también deben recibir tratamiento para las manifestaciones clínicas que provoca el exceso de cortisol en el organismo, como lo son la hipertensión y la diabetes mellitus. El hipercortisolismo es un trastorno que puede verse tanto a causas exógenas como endógenas y es de suma importancia médica debido a factores como la complejidad de su fisiopatología que puede verse a distintas etiologías. No obstante, la complejidad fisiopatológica no es lo único importante para la comunidad, también lo son las diferentes manifestaciones clínicas, las cuales, a pesar de ser muy peculiares para este trastorno, pueden cursar con signos y síntomas que no son patognomónicos. También es importante saber que este trastorno va a ser sistémico, por lo tanto van a darse manifestaciones que van desde el metabolismo hasta neuropsiquiátricas. A la hora del diagnóstico es importante saber que va a ser multifacético, por lo tanto vamos a iniciar con una buena historia clínica que nos pueda guiar a una posible etiología y vamos a seguir con estudios hormonales que nos lleven a descubrir si vamos a hacer una causa exógena o endógena y el tipo de hipercortisolismo. Finalmente, en el tratamiento siempre se recomienda, primero que todo, una remoción quirúrgica, en la cual vamos a remover el adenoma que está causando la patología, pero no siempre las personas no se quieren realizar la cirugía o no pueden realizarse la cirugía, por lo tanto vamos a darles medicamentos que van a bajar los niveles de cortisol. Y esto también hay que tomar en cuenta las morbilidades asociadas a este trastorno para poder dar el tratamiento de una mejor manera. En síntesis, el hipercortisolismo es un trastorno endocrino que tiene diferentes etiologías y manifestaciones clínicas que varían en presentación y severidad dependiendo de cada paciente. La integración diagnóstica y terapéutica se relaciona con los hallazgos clínicos y las etiologías diferente en cada persona. Por lo tanto, es trascendental a realizar un buen análisis de resultados y de datos para poder tratar al paciente de la mejor manera dependiendo de sus diferencias. El estudio y comprensión de la fisiopatología y manifestaciones clínicas es sumamente importante para poder innovar en nuevos diagnósticos y terapias que sean más efectivos. Finalmente, es importante y primordial recalcar
una detención, bueno, recalcar la importancia de una detención temprana para poder abordarlo de la mejor manera y así poder mejorar la calidad de vida del paciente.